Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los complejos retos que en términos de seguridad nacional enfrentan en este momento las fuerzas militares de Colombia. Los últimos días han estado marcados por una serie de amenazas y de acciones criminales que generan preocupación y estupor en el país. El punto clave de esta noticia: a la masacre de 5 personas ocurrida en el departamento del Cauca el pasado fin de semana, ahora se suma la muerte de 4 militares que perdieron la vida en el norte del departamento de Antioquia. Según el ejército colombiano, los uniformados fueron asesinados en medio de un combate que sostuvieron con el denominado Clan del Golfo. El punto clave de esta noticia: la población civil de esta región se encuentra en medio del fuego cruzado y de los enfrentamientos que por el control de las rutas del narcotráfico sostienen las organizaciones delictivas que tienen presencia en esta región. El accionar de agrupaciones criminales que siguen disputándose territorio por el control de sus economías ilegales continúa sembrando terror y luto en Colombia. Esta vez fue en el noroccidente del país, en zona rural de Caucasia, municipio ubicado en la región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia. Mientras combatían a hombres del grupo armado organizado Clan del Golfo, fueron asesinados 4 militares, mientras que otros 2 resultaron heridos. Las víctimas fatales del múltiple crimen son los soldados profesionales Samir Castillo Rojas, Harold Rojas y José Isaías Ramírez, así como el cabo primero Jesús Medina Sánchez. En medio del dolor y la irreparable pérdida de sus seres queridos, las familias de los 4 uniformados claman para que cesen los actos violentos contra quienes velan por la seguridad de los colombianos. Que se dejen de estar matando tantos soldados, dejando tanta familia viuda y hijos huérfanos. Que se arrepientan. Esto es un dolor grande. Si a ellos les llega a pasar, ellos también deben de pasar por aquí, por lo mismo que estamos pasando nosotros también. Esther Rojas es la madre de Samir Castillo, uno de los soldados asesinados. Hoy le quedan solo los mejores recuerdos de su hijo, quien, sin importar lo lejos que estuviera o la misión encomendada, siempre estaba al tanto de ella. Yo me llamaba todos los días para preguntar por sus hijos, todos los días. Ayer no me llamó. Como sus otros compañeros fallecidos a manos de criminales, Samir siempre se sentía orgulloso de servir a la sociedad como soldado. Incluso integró el Batallón Colombia y estuvo en el Sinaí. Él vivía feliz. Él decía que su vida era el ejército, prestarle. Y que él era un soldado muy bueno, que él era para adelante. Y le decíamos hay que se retirara, pero me decía, no mami, yo de ahí no me retiro. El día que le toca a uno adentro o afuera. En 12 años de pertenencia al ejército, Samir tuvo una meta clara: sacar adelante a su familia, a sus 2 pequeños hijos, a quienes por una acción criminal hoy deja para siempre. Tengo mucho dolor por su partida. Un dolor que no lo cubre nadie. Más que todo para mis hijos. Y pues un apoyo que necesito de toda la familia, ya que él pues partió dejándonos un dolor muy grande. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy nos acompaña el general Luis Fernando Navarro, es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Señor general, bienvenido al programa La Noche, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por permitirnos poderle contar al país lo que hacen nuestros soldados y policías en beneficio de la mejor seguridad para el pueblo colombiano. Señor general, hoy nos enluta una noticia: el asesinato de 4 militares en el Bajo Cauca antioqueño. Este asesinato se dio en medio de combates con la banda criminal el Clan del Golfo, que opera en esta región.
Me gustaría que le explicara a nuestros televidentes qué sucedió, qué pudo haber fallado para que hoy estemos ante esta tragedia que enluta a 4 familias. Bueno, un saludo de condolencia muy especial para las familias de nuestros héroes. Es un hecho lamentable, es un hecho difícil y complejo, pero estos muchachos estaban cumpliendo con el deber. ¿Por qué las fuerzas militares y de manera particular el ejército están en esa zona? Estamos en esa zona porque es un área que tiene un problema de economías ilegales, y donde hay economías ilegales se han asentado los grupos armados organizados. En el día de ayer nos llega una información donde se habla que hay enfrentamiento entre 2 facciones del Clan del Golfo y de los bandidos de los Caparros, y que de por medio está la población civil. Se recibe esa información, se toma una decisión, que es lo que tenemos que valorar, qué tipo de decisiones se tomaron y cómo se toman esas decisiones. Se va el mayor oficial de operaciones con un grupo pequeño a enfrentar a estos bandidos. Y era un grupo, se encuentra con un grupo bastante grande, aproximadamente unos 60 bandidos, de tal forma que hay un combate fuerte, hay un combate en condiciones desiguales y desventajosas, y tenemos estos nefastos resultados. Sin embargo, hay una actuación rápida e inmediata donde se refuerzan las tropas. Posteriormente viaja el comandante del ejército para garantizar estabilidad en la zona, para garantizar un buen refuerzo para las tropas y para enterarse de qué pasa en la región, y posteriormente pues para tomar las medidas del caso. Señor general, hoy también en redes sociales diferentes sectores pues han manifestado su dolor ante lo que sucedió y han referenciado en diferentes espacios que pues ha vuelto la guerra a Colombia. A todos nos duele que maten a nuestros soldados, pero la crítica en muchos sectores es contra el Estado. ¿Usted qué opina de esas voces que están asegurando que en este momento volvió la guerra a Colombia? O mejor, debemos tener claro lo siguiente, es que finalizó, o mediante un proceso se logra un acuerdo con las extintas FARC. Eso es lo que hay que tener claro. Pero sin embargo persiste el ELN, los Pelusos, el Clan del Golfo, los Caparros, y todo esto asociado a economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, extorsión. Entonces todos estos fenómenos se develan y los estamos combatiendo. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Y queremos decirle a todo el pueblo colombiano de que tenemos una política de seguridad y defensa muy clara, muy definida, donde tenemos unas líneas de acción que es combatir estas organizaciones, y tenemos las capacidades para hacerlo. Tenemos unas áreas priorizadas donde se han colocado unas fuerzas de tarea con todas las capacidades de inteligencia, de tropas, de apoyo aéreo, de ingenieros militares para atacar este tema de los explosivos, que es donde están focalizados estos fenómenos. Además, el gobierno nacional crea un programa bien interesante que se llama las zonas futuro. Estas zonas futuro van a llegar para establecer un concepto claro que tenemos, que es el control institucional del territorio. Tenemos los soldados y policías, pero adicionalmente a eso tienen que llegar otras entidades del Estado, y es apostarle a cambiar el concepto de seguridad allá. General, pero ¿usted qué reflexiona? Si usted no cree que se están invirtiendo los valores, terminan culpando al Estado colombiano de que sucedan este tipo de hechos que lamentamos, porque la muerte de los soldados nos duele a todos los colombianos, pero a veces lo que uno percibe en algunos sectores de opinión es como si la culpa fuese del Estado y no de los criminales, que son los que están atacando y se están rearmando y finalmente están generando inseguridad en Colombia. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El Estado lo que está haciendo es desarrollando sus políticas para proteger a los colombianos, protegerlos de estos grupos armados organizados que están asentados en áreas de economías ilegales, que se lucran del narcotráfico y que adelantan acciones terroristas. Y este hecho, como el que estamos hablando ayer, es propiciado por unas organizaciones de este tipo que estamos combatiendo. Si bien es cierto que tenemos unas familias que están de duelo y de luto,
pero las fuerzas militares y la Policía Nacional tenemos las capacidades para contrarrestar estas acciones criminales. Será la de la paz cierta. En medio de un improvisado campamento, Iván Márquez, y diciendo que supuestamente están en Inírida, el jefe guerrillero reincidente lee un comunicado y anuncia al país que regresan a las armas y a la criminalidad. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Márquez, quien hace 3 años firmó el acuerdo como jefe negociador de las FARC con el gobierno Santos, apareció vistiendo un uniforme verde oliva, similar al utilizado por la Guardia Nacional Bolivariana, y usa en sus prendas los mismos distintivos utilizados por las antiguas FARC. Para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No. Volará a través del cristal de esas lejanías brumosas. Márquez, luego de un año en la clandestinidad, perdió hace 2 meses la investidura de senador que había obtenido mediante el acuerdo con el gobierno anterior. El objetivo... En el video aparecen otros 5 jefes guerrilleros reincidentes, entre ellos Jesús Santrich, quien hasta hace 3 meses estaba preso con fines de extradición y quedó libre por orden de la Corte Suprema. También está alias El Paisa, señalado responsable de múltiples y sanguinarios ataques, asesinatos y secuestros. Es el mismo que comandó la columna móvil Teófilo Forero y aterrorizó a los habitantes del suroriente de Colombia por años. Un poco más atrás en el video aparece otro jefe reincidente de las FARC, responsable de crímenes atroces, Henry Castellanos alias Romaña, condenado por miles de secuestros y dolorosamente recordado por las pescas milagrosas en la vía al llano. También están en el video alias El Zarco Aldinever, con procesos pendientes por reclutamiento y abuso sexual contra menores. Figuran Walter Mendoza y alias El Loco Iván, también responsables de pescas milagrosas. En el grupo también se identifican 5 mujeres y otros 20 guerrilleros fuertemente armados con fusiles R-15, AK-47 y Galil. La mayoría en botas de caucho, menos alias El Paisa, que tiene calzado de guerra tipo americano. Señor general, pasemos a un segundo tema y tiene que ver con la noticia más importante en Colombia en la última semana. Ha reaparecido Iván Márquez, armado en compañía de una pandilla, de una banda criminal, acompañado de alias El Paisa, de Jesús Santrich, de Iván el Loco, como son conocidos todos estos integrantes de FARC. Y muchos aseguran que era algo que se podía ya predecir, que esto de alguna manera no es noticia en la medida en que estos criminales se venían rearmando desde hace varios meses. Señor general, ¿a usted le sorprendió ver a Iván Márquez, ver a Santrich, ver a alias El Paisa nuevamente armados y amenazando a Colombia? Yo creo que ahí podemos hacer las siguientes precisiones. La primera es que no nos enfrentamos ante el surgimiento de un nuevo grupo armado organizado. Por el contrario, se están develando cuáles eran las verdaderas intenciones de estos oscuros personajes cuando abandonan la JEP. Lo único que querían era pasar a integrar las filas de este grupo armado organizado residual, que simplemente es una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo. Y otro aspecto fundamental, que ya cuando se devela cuál era su verdadera intención, le permite al Estado articular todos sus esfuerzos para aplicar el peso de la ley contra estos personajes que aparecen ahí en ese video. Entonces sí lo sorprendió, general. No necesariamente que nos haya sorprendido. Estos bandidos estaban ya en clandestinidad y nosotros estábamos en una alerta muy especial porque personajes de estos oscuros antecedentes en la clandestinidad y que sabíamos que estaban protegidos por otros grupos del residual, pues era un tema de alta peligrosidad para el Estado. Señor general, ¿ustedes lograron encontrar información de inteligencia que permitiera establecer este plan que estaban ejecutando? Sí, nosotros, como le manifesté anteriormente, unos bandidos de estos antecedentes, de esa peligrosidad, pues el Estado tiene que disparar todo su aparato de inteligencia para proteger a la seguridad de los colombianos. Y ya se sabía en qué andanzas estaban, sabíamos por dónde era que se habían salido de su ETCR, qué recorrido habían hecho,
quiénes los recibieron en Venezuela y qué actividades se estaban desarrollando en territorio venezolano. Pero nuestros televidentes se preguntarán, general, si el Estado tenía toda esa información, ¿por qué no pudieron impedir que finalmente ellos hicieran este reagrupamiento y estas amenazas que hoy tienen preocupados a diferentes sectores en Colombia? Era un tema netamente legal porque ellos eran comparecientes ante la JEP. ¿Nos engañaron? Ellos engañaron a todo el país. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Bueno, señor general, también quiero que hablemos precisamente de otra noticia y tiene que ver con un desarrollo que ha tenido este hecho en los últimos días. Y es la presencia de estos integrantes de FARC en territorio venezolano. No solamente lo ha dicho el presidente Iván Duque, lo han denunciado diferentes sectores. Explíqueme con precisión qué información tiene las Fuerzas Armadas colombianas sobre los lugares donde se encuentran estos criminales que lanzan esta nueva amenaza a Colombia. Bueno, la información que tenemos sobre la ubicación del grupo armado organizado residual es que se ubicaron o tomaron como su retaguardia estratégica los estados venezolanos fronterizos con Colombia, de manera específica el estado de Apure, en el estado de Bolívar y el estado del Amazonas. Ahí tenemos información donde se han asentado. ¿Por qué se han asentado ahí? Sencillamente porque esa ubicación geográfica los hace sentirse seguros. Segundo, están asentados ahí porque de alguna manera hay una connivencia de los organismos del régimen de Maduro con estos bandidos del grupo armado organizado residual y se sienten seguros. Y tercero, tenemos información de que el régimen de Maduro los considera en un momento determinado como una organización de defensa de la revolución. Entonces, estos son los tres factores que hacen que ellos se hayan ubicado en territorio venezolano. Netamente por seguridad, y desde ahí hacen sus actividades de economías ilícitas, de organización, para ir en contra de la seguridad de Colombia y también de la seguridad de los ciudadanos venezolanos. Descríbame qué tipo de apoyo logístico en términos de armamento están recibiendo estas denominadas disidencias. Bueno, como tienen una capacidad económica fuerte, producto de las economías ilícitas, en el mercado negro se consigue ese material de guerra. No tenemos realmente detalles con precisión qué tanto le esté suministrando el régimen de Maduro, pero puede ser posible que en ese mercado negro se esté presentando ese tipo de apoyo logístico. Pero con el solo hecho de que estén delinquiendo de manera segura y tranquila desde Venezuela, hace que sus actividades logísticas terroristas puedan fluir con mucha facilidad, lo cual no ocurre en Colombia porque en Colombia se combaten de manera permanente. Bandido que pasa de territorio venezolano a Colombia es bandido que ha sido capturado o que ha sido muerto en desarrollo de operaciones militares. ¿Son una amenaza real en ese momento para Colombia? Hay que considerarlo así, son bandidos que tienen una trayectoria criminal peligrosa y hay que tener claridad en el peligro que ellos revisten. Pero tenemos las capacidades para defender al pueblo colombiano, tenemos las capacidades para contrarrestarlo y es lo que estamos haciendo no solamente en las áreas fronterizas, sino en las áreas del territorio nacional donde hacen presencia los grupos armados organizados, llámese Residual de las extintas FARC, llámese ELN, Clan del Golfo, Pelusos o Caparros. General, me queda completamente claro lo que usted me explica. Dice usted que la capacidad en territorio colombiano la tienen las Fuerzas Armadas para defender y para proteger a los ciudadanos ante el miedo y el terror que quieren generar estos criminales.
Pero se preguntarán nuestros televidentes, ellos están en territorio venezolano. ¿Ahí qué puede hacer la fuerza pública? ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas colombianas? Bueno, el señor presidente Iván Duque, dentro de sus políticas, él ha hecho hay claridad en las acciones. Hay acciones de carácter diplomático, hay acciones de carácter político y aplicación de la jurisdicción internacional. El señor presidente ha denunciado de manera reiterada y se adelantan ese tipo de acciones. A esas es a las que recurre el Estado colombiano. Pero en términos estratégicos, señor general, hace pocas horas escuchamos al presidente interino Juan Guaidó diciendo que va a facilitar la información, por lo menos que militares en Venezuela entreguen datos sobre la ubicación de estos campamentos y el lugar desde donde se estarían planeando estas acciones criminales desde Venezuela. Si el Estado colombiano tiene la autorización del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de ingresar a territorio venezolano, a capturar a estos bandidos y neutralizar esa amenaza que representan, ¿las Fuerzas Armadas pueden hacerlo? Bueno, hay un factor aquí que es muy importante. Bueno, lo primero son temas de alto gobierno, de alta estrategia en cabeza del señor presidente y del señor canciller. Pero otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que para combatir crimen transnacional organizado, como se representa en la amenaza del residual y como se representa en la amenaza del ELN, la cooperación internacional es fundamental. Y aquí ya estamos hablando de una cooperación fundamental del gobierno legítimo y reconocido por el Estado colombiano. Sabemos que hay una maniobra para tratar de escalar un conjunto de falsos positivos. Y yo llamo la atención a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestro país y a la comunidad internacional. El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Esconder nuestra cabeza debajo de la tierra? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Acobardarnos? No, nosotros debemos ponernos en alerta. Nosotros debemos desplegar nuestra fuerza y nosotros debemos decirle al mundo: Venezuela es un país de paz, soberano, y no aceptará jamás ninguna agresión que venga del territorio de Colombia, ninguna agresión de ningún tipo. Lo cierto, señor general, es que en las últimas horas Nicolás Maduro ha acusado a Colombia de planear una intervención militar en territorio venezolano, de comenzar un conflicto militar contra el régimen venezolano. ¿Colombia tiene esas intenciones? Colombia no es una amenaza para nuestros vecinos. Colombia no es una amenaza para la seguridad internacional. Colombia lo único que hace es uso responsable de la fuerza. Y en este momento la estamos usando para combatir los grupos armados organizados que delinquen en Colombia. La estamos usando para garantizar la seguridad fronteriza. Eso es lo que Colombia está haciendo. De tal forma de que esa apreciación se aleja de toda realidad. General, pero lo cierto es que la frontera se convirtió en la retaguardia de estos grupos criminales. Allí opera el ELN, están esos integrantes de las FARC, lo sabe la inteligencia, lo ha dicho el presidente Iván Duque. ¿No nos queda claro cómo vamos a enfrentar esa amenaza en Colombia? Pues sí, es complejo. Nuestras zonas de frontera son supremamente complejas, difíciles, precisamente por eso, por la amenaza de los grupos armados organizados que representan hacia Colombia. Nosotros tenemos nuestros dispositivos cubriendo pasos fronterizos, hay que cubrir el contrabando, hay que combatir el narcotráfico, la minería ilegal, y en esa tarea estamos empeñados. E insistimos nuevamente en el uso de los mecanismos internacionales que está haciendo el señor presidente Iván Duque, nuestro presidente de la República. ¿Ustedes tienen ubicados geográficamente dónde está Iván Márquez, dónde está Jesús Santrich, dónde está alias El Paisa, dónde está Iván el Loco, todos los que aparecen en esa fotografía? Tenemos una información global
y general, para lo que nos permite determinar la amenaza que ellos representan y cuáles son sus planes que están desarrollando en concordancia con el ELN. Señor general, en esa fotografía que generó tanta preocupación en Colombia, en ese video en el que reapareció Iván Márquez y Jesús Santrich, aparece alias El Paisa, que es quizás uno de los peores criminales que ha tenido la historia en Colombia. ¿A qué se dedicó este integrante de FARC en los últimos años, teniendo en cuenta que en los últimos meses hacía parte, pues, supuestamente del acuerdo de paz y luego, pues, apareció al lado de Iván Márquez lanzándole esta amenaza a todos los colombianos? Bueno, pues mientras que estuve en las ETCRs, bajo la protección y las garantías que da y que sigue dando el Estado colombiano con un firme compromiso contra estos exintegrantes de la FARC, pues estuvo ahí en esas tareas de reincorporación, desarrollando proyectos productivos. Pues eso era la medida de engaño que nos tenía, pero realmente lo que estaban era maquinando cómo iban a pasar a la clandestinidad y cómo iban a engañar al pueblo colombiano. Desde que este bandido sale, es acogido por alias John 40 y pues estamos plenamente seguros de que se dedicaron fue a planear cómo iban a fortalecer estos grupos armados organizados residuales. Usted me habla de John 40, pero no hemos hablado de Gentil Duarte, quien fue este cabecilla de las FARC que de un principio se apartó del acuerdo de paz y fue el encargado de fortalecer en términos de armas y de presencia a este grupo criminal que fue anunciado, pues, en los últimos días. ¿Qué información tienen ustedes sobre Gentil Duarte? ¿Él hace parte también de este movimiento que anunció Iván Márquez? Gentil Duarte en su momento, inclusive antes de que se firmara el acuerdo de paz, ya Gentil Duarte, Iván Mordisco, John 40, Julián Chollo, Giovanni Chispas y el antiguo Frente Primero, ya las mismas FARC partido ya los habían expulsado del proceso como tal. Estos bandidos son los que inician con este proceso y ahora lo que estará por verse es cómo es que van a hacer el enlace estos personajes, cómo es que van a estructurar su organización y tendrán allá que ellos hacer sus acuerdos criminales y terroristas, porque no es otra cosa que una repartija de botín de narcotráfico y de minería ilegal. Pero para eso estamos nosotros, para desarticular esas oscuras intenciones. Tenemos la capacidad de hacerlo. El señor presidente nos ha dado 3 órdenes muy claras y muy concretas para desarticular esto. La primera, la organización de una unidad especial de inteligencia y de judicialización con jurisdicción y con cubrimiento en todo el territorio nacional para ubicar a estos bandidos, judicializarlos y capturarlos. Segundo, una recompensa de hasta 3.000 millones por estos oscuros personajes que el señor ministro va a lanzar ese cartel de los más buscados de este grupo armado organizado residual. Y por último, combatir estas organizaciones que están focalizadas en algunas zonas del país, sigue con todas las capacidades porque lo venimos haciendo. Hemos obtenido unos resultados muy importantes. Sí. Contra el residual, por ejemplo, a la fecha han sido neutralizados 845 bandidos, que es una cifra importante adicional de todo el desvertebramiento que hemos hecho de sus acciones de narcotráfico y de minería ilegal y otra serie de actividades. Señor general, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, luego de todo lo que ha sucedido y la información que usted puede compartir en esta entrevista y la que no nos puede entregar, porque sabemos que hace parte de la inteligencia y de las investigaciones que ustedes adelantan para dar con la captura de estos criminales, ¿usted cree que esto fue un plan premeditado de Iván Márquez o fue una decisión reciente que tomó de traicionar el acuerdo de paz y de alguna forma, tal y como usted lo califica, engañar a todos los colombianos? ¿Había un plan premeditado en dejar armada esa disidencia del Frente Primero allá en el departamento del Guaviare, en el sur de Colombia? Esto es algo que tenemos que continuar investigando.
que tendrá que, en la medida en que aparezcan indicios, líneas de investigación, la Fiscalía General de la Nación, con esas grandes capacidades que tiene y con el apoyo de inteligencia, tendrá que puntualizar, tendrá que judicializar y en su momento, si es que existe, hacerse público. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No. Volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran la gente del común. Hubo otra frase de Iván Márquez que generó mucha inquietud en Colombia, señor general. Dice que ahora este nuevo grupo va a operar bajo una nueva modalidad operativa y que van a salir de las brumas de la selva. ¿Usted cómo interpretó estas palabras? ¿Quiere decir esto que esa nueva modalidad operativa es terrorismo en las ciudades? Bueno, indiscutiblemente aquí hay una amenaza que el Estado colombiano en cabeza del señor presidente, del señor ministro de la Defensa y obviamente nosotros de los mandos militares y policiales en absoluto la desestimamos. Implementamos nuestras medidas de inteligencia, implementamos nuestras medidas de protección y esos planes ya están en ejecución, no desde ahora, sino desde antes han estado en ejecución. Porque recordemos que no solamente tenemos esta amenaza, sino también del ELN. Y hemos sido muy efectivos en ir identificando las células, en ir desvertebrándolas, y esa es la tarea que tenemos en este momento. Claramente usted me explica la tarea que tiene, general, pero el terrorismo es una herramienta difícil de combatir, y más en las grandes ciudades porque se trata de ejecutar un acto que tenga gran eco mediático, gran eco internacional para generar miedo, tal y como en su momento lo hizo Pablo Escobar, y de alguna manera arrodillar al país. Uno interpreta en esas palabras que emitió Iván Márquez que le declara la guerra al Estado colombiano. ¿Usted cree que realmente estamos protegidos ante el terrorismo en este momento? ¿Usted le puede dar esa garantía a los ciudadanos que realmente se sienten preocupados ante esa amenaza? El terrorismo es una amenaza supremamente difícil de combatir, pero les damos la garantía al pueblo colombiano de que hemos superado otras etapas y no han logrado arrodillar la voluntad del Estado colombiano, de este orgulloso pueblo colombiano. Les ganamos la guerra a las mafias de narcotráfico, a los carteles de la droga, a los bandidos de las autodefensas. Las FARC acordaron un proceso de paz con el Estado colombiano y del cual el Estado colombiano está cumpliendo y está honrando. De tal forma de que este nuevo desafío vamos a enfrentarlo con todas las capacidades, con todo el coraje, con todo nuestro compromiso y no descansaremos un solo instante para proteger al pueblo colombiano. ¿Es probable esa alianza entre el ELN y este nuevo grupo FARC? Sí, tenemos inteligencia de que hicieron unas reuniones. Esas reuniones, hicieron 3 reuniones en territorio venezolano que buscaban específicamente 3 cosas. Uno, intentar reactivar su plataforma continental bolivariana. Segundo, coordinar acciones criminales en frontera, principalmente en la repartija de rentas ilícitas relacionadas con narcotráfico, minería ilegal. Y el tercero, cómo era que se iban a constituir en el aparato de defensa de la revolución del régimen de Maduro. Esa información la tenemos ahora. De ahí a que lo hayan hecho, lo estén intentando y que les vaya a funcionar, pues estará por verse eso. Si es una amenaza, si lo hicieron, pero estamos nosotros para impedir que haya esa nefasta y oscura fusión. Señor general, se lo voy a preguntar de manera muy precisa. ¿Qué le dice usted a esos integrantes de FARC que aún están apoyando el acuerdo de paz
y que en ese momento también sienten temor, porque este rearme de este nuevo grupo no solamente es una amenaza para el resto de los colombianos, sino también para ellos, porque muy seguramente este grupo buscará nutrirse o buscará reclutar a esos integrantes de FARC que en ese momento están respetando el acuerdo. ¿Qué le dice el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia a ellos? Les decimos que tienen que creer en los compromisos que el Estado colombiano y la sociedad les está cumpliendo, que la ilegalidad no es la mejor opción de vida y que nosotros les vamos a seguir garantizando la seguridad. Hay unas medidas específicas, no solamente las ETCR, sino a nivel global que el Estado colombiano ha determinado y que están en funcionamiento y que ellos lo conocen. Entonces, el tema no tiene que ser cuestiones de seguridad porque están seguros bajo el amparo del Estado colombiano. En la ilegalidad no van a estar seguros. La ilegalidad no es sinónimo de seguridad, ni de progreso, ni de reinserción a una vida mejor. ¿Ustedes tienen información de posibles reclutamientos, de que estén buscando a estos integrantes para que hagan parte de este nuevo grupo? Sí, tenemos información de que eso está ocurriendo. Pero, ¿Los están buscando? Pero sí, pero los programas del gobierno lo neutralizan y lo impiden. ¿Y cómo los están buscando, general? Pues es a veces muy sencillo, el mensaje, la llamada telefónica, en fin. Pero insisto nuevamente que esa no es la opción. La opción es seguir dando los pasos que ya están dando para permanecer en la legalidad. General, para finalizar, quiero que hablemos de un último tema y tiene que ver con la seguridad en el departamento del Cauca. En los últimos días se dio un lamentable hecho, una masacre en el que fue asesinada la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca. La masacraron, mataron también a su mamá, a un líder social, a un candidato al consejo, a uno de los escoltas. ¿Qué está sucediendo en el departamento del Cauca? ¿Quién controla la seguridad allí? Bueno, ahí tenemos un hecho doloroso, un hecho difícil, una familia llena de luto. Nosotros estuvimos allá, todo el mando militar, por orden expresa del señor ministro de Defensa. Estuvimos escuchando a las familias, sentimos y palpamos de cerca su dolor. Es un hecho duro, lamentable, que enluta no solamente al municipio de Suárez, sino al departamento del Cauca y al país en general. En estas etapas electorales, los grupos armados organizados, inclusive bandas de delincuencia organizada, pretenden influir en estas elecciones. ¿Por qué estas elecciones son importantes? Porque es donde se va a elegir el poder local y regional. Y estos bandidos quieren ejercer influencia. De manera particular en el departamento del Cauca, el Grupo Armado Organizado Residuales 6, cuyo principal cabecilla cuyo cabecilla es alias Mayimbu. Ellos han querido influir y amedrentar a los candidatos y vemos este hecho tan difícil y tan complejo. El gobierno colombiano ha establecido el Plan Democracia, ha establecido que es la articulación entre todas las entidades del Estado para dar las garantías electorales, pero también las garantías de seguridad. Y para el Cauca, entonces, ¿qué se hizo? Un refuerzo con pie de fuerza de ejército, refuerzo con pie de fuerza de policía, una unidad fortalecida y especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía para avanzar en el esclarecimiento de estos crímenes. Adicional, en un concepto de carpa blanca, que fue una idea del señor defensor del pueblo, ahí se discuten los problemas, la seguridad, y se ordenó para el departamento del Cauca de manera específica, y lo podemos implementar para otras zonas del país, un seguimiento especial de las garantías de seguridad para todos estos candidatos cada 10 días. General, ¿ustedes tienen conocimiento sobre la estrategia que tienen las bandas criminales que están en estas regiones donde las economías ilegales son finalmente la gasolina con la cual se financian estas organizaciones? ¿Buscan ellos influenciar el poder político? ¿Buscan elegir sus propios candidatos? ¿Qué tan amenazada está la democracia en Colombia el próximo 27 de octubre? Sé que ustedes están haciendo su trabajo
están persiguiendo a estas bandas criminales, pero de acuerdo con la información que usted maneja, ¿existe un plan de ellos por cooptar el poder político regional? Es una amenaza que todos las entidades, los ministerios que tenemos que ver con ese proceso electoral, tenemos claridad en ello. Pero así como también está la amenaza, también hay los mecanismos. Están los mecanismos de inteligencia, están los mecanismos de investigación judicial. Y si llegase a ser elegido algún candidato de estos que va a favorecer intereses oscuros de organizaciones criminales, tarde que temprano le va a llegar el peso de la justicia porque va a ser judicializado. ¿Y están buscando influenciar, presionar a la sociedad civil para que vote esta ciudadanía por los candidatos que ellos quieren? Sí, desafortunadamente en algunas zonas del país se nota esa presión. En los comités de seguimiento electoral se han recibido estas informaciones, pero nos toca contrarrestarlo y nos toca buscarlo. Y también le pedimos a todos los partidos que tienen que ver, los candidatos, la población en general, que nos ayuden con buena información y con denuncias puntuales para poder contrarrestar esta amenaza. Señor general, por último, y con esto finalizo esta amable entrevista y el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. Nosotros aquí presentamos un tema que también causó mucha conmoción en Colombia y fue el momento en el que ese militar que iba haciendo esa exhibición, ese integrante de la Fuerza Aérea que iba haciendo esa exhibición en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, pues finalmente murió en un accidente. Se rompió esa cuerda ante los ojos y las cámaras que registraron ese fatal hecho. ¿Qué información han tenido ustedes ya luego de varias semanas y varios días de investigación? ¿Qué sucedió exactamente? Bueno, esos hechos y todo el material probatorio quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, con la disposición del señor fiscal y por instrucciones del señor presidente de la República, de hacer las pruebas en los mejores laboratorios, tanto en Colombia como en el exterior. En su momento, cuando ya se tenga las conclusiones, que pensamos que el señor fiscal irá a dar a conocer esa noticia. Pero fue un hecho complejo, difícil, enlutó unas familias y nuevamente le enviamos las condolencias a esas familias que perdieron a sus hijos y que perdieron a sus héroes. Señor general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, yo quiero agradecerle el tiempo que usted tuvo para nuestra audiencia. Teníamos muchas preguntas y usted nos las ha respondido todas. Algunas nos las respondió con la reserva que siempre deben tener los militares. Nosotros cumplimos con hacer las preguntas y también son los interrogantes que se hacen nuestros televidentes. Así es que, señor general, como siempre, muchas gracias por estar acá en el programa La Noche y ojalá hayan unos buenos resultados en esta nueva amenaza que representa Colombia y en los desafíos que tienen las Fuerzas Armadas en Colombia. Bueno, a usted muchas gracias por permitirnos contarle a la opinión nacional e internacional cómo se están desarrollando los planes y las políticas de seguridad y defensa nacional, qué es lo que hacen nuestros soldados y policías en primera línea y darle la certeza y la garantía de que sabemos qué estamos haciendo, a quiénes estamos enfrentando y que vamos a tener un país mucho más seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, general. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que visiten nuestra página NTN24, nos pueden escribir en redes a través de las cuentas de Twitter, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.